hay bastante controversia porque la Procuraduría General del Estado está pidiendo que obispos de la Iglesia Católica puedan declarar en calidad de testigos ante la Fiscalía por el caso Golpe de Estado 1. Y precisamente para ampliar la información vamos a entrar en contacto con el analista político Israel Quino, quien ya está en esta casa televisiva. Ahí está, ahí lo tenemos. Bienvenido, doctor, a COTV, el canal de las provincias. ¿Cómo usted analiza de que obispos de la Conferencia Episcopal Boliviana al parecer serán citados a declarar en calidad de testigos? Esto hay que dejar bien en claro, en calidad de testigos, por los hechos del año 2019 hubo un conflicto y por la reunión que hubo en la Universidad Católica Boliviana. Bienvenido, doctor. Muy buen día, agradecido por la comunicación, un cordial saludo a la audiencia de COTV en todo el país. Es una solicitud que realiza la Procuraduría, que aún no ha sido autorizada, dispuesta, requerida por el Ministerio Público. Seguramente en las siguientes horas va a tomar una posición. Lo que sí es importante aclarar es que ningún ciudadano o ciudadana boliviana tiene un régimen de inmunidad en Bolivia, mucho menos los miembros de la Iglesia Católica. Todos responden por sus actos y deben acudir ante el llamado de la ley, ante el llamado de la justicia, cuando pues así se lo requiera, en condición, por ejemplo, que podría ser la figura de testigos. Y no sería la primera vez, porque un hecho también que ocurrió por investigación de delitos comunes ocurrió hace 10 años. Cuando se roban las joyas del santuario de la Virgen de Copacabana, se investigan a todos los miembros de la iglesia, incluidos los sacerdotes. 8 procesados en ese caso, 2 de ellos remitidos a la cárcel. Entonces, no sería la primera vez y no tienen ningún régimen de inmunidad que les impida asistir a la fiscalía. Por lo tanto, ¿no? Esta convocatoria, si es que así se realizare, pues va a coadyuvar a la averiguación de la verdad y la reconstrucción histórica de los hechos que ocurrieron en noviembre del 2019. Ahora, ¿cómo ver la mención que realizó el Monseñor Jesús Juárez, donde señaló que lo calificó así, dijo que esto es una cantaleta, que sí hubo fraude en el año 2019 y esto derivó pues a la dimisión del exmandatario Evo Morales? Lo lamentable es que algunos miembros de la jerarquía eclesiástica generen pronunciamientos estrictamente políticos. La justicia, cuando los convoca, es justamente por aclarar un hecho, por aclarar un caso que está siendo investigado en la justicia ordinaria. Pero cuando a partir de ello se generan manifiestos de índole política, entonces esto hay que, por supuesto, reprocharlo, porque ni los miembros del clérigo pueden pues tipificar o decir si fue golpe o si fue fraude. Ambas tesis se han judicializado y la tesis del fraude electoral también se judicializó, también se investigó, se procesó a ex vocales electorales, se los exhibió como viles delincuentes en el Comando General de la Policía y el caso, como no logra tener una prueba fehaciente, se cierra. Entonces no hay prueba del caso denominado fraude electoral. La tesis del fraude se cae, la tesis del golpe avanza, se judicializa, se sentencia a la señora Áñez, la cúpula militar y la cúpula policial, y entonces se encuentra prueba judicial, la tesis del golpe de Estado en Bolivia. Entonces, cuando un miembro, un sacerdote, un monseñor, habla sobre la tipificación o adecuación de interpretación política a lo que sucedió en el 2019, es porque está solamente pronunciándose con un elemento estrictamente de carácter político, ¿no? Y pues si quiere hacer política, está también en su derecho, pero no debe utilizar a la Iglesia Católica como institución para generar ese tipo de pronunciamientos. Lo que va a hacer, es altamente probable, la Fiscalía requiera que se los convoque justamente a esos miembros de la Iglesia a que puedan declarar, y una vez que digan su verdad, pues finalizará su participación procesal en ese caso.
Doctor, ¿existe el fuero para los evangélicos, para los obispos? Porque el abogado de ellos sí ha señalado que existe el fuero, o sea, privilegios para estas personas para que no puedan ser citadas a declarar o para que no puedan ser juzgados por la justicia. No, en absoluto. No gozan de ningún régimen de inmunidad, ningún fuero de privilegio, ni inmunidad diplomática. En absoluto. El único representante católico del Vaticano en Bolivia es el nuncio apostólico. Él sí, él goza de inmunidad diplomática, pero es porque lo representa al Papa Francisco. No así los miembros del clérigo, los miembros de la Iglesia Católica, de la Conferencia Episcopal Boliviana. Ellos no gozan de ningún régimen de inmunidad en el país, ni en ningún otro estado. Todos son procesados en la vía ordinaria cuando se los involucra por algún grado de responsabilidad o participación criminal en hechos investigados por delitos comunes. Entonces, no existe ningún fuero de privilegio para ellos. Solamente existe un juicio de privilegio en Bolivia para presidente, vicepresidente, fiscal general y la cúpula judicial. Todos los demás ciudadanos y ciudadanas se someten a la ley, al imperio de la Constitución, y nadie está por encima de la ley ni la Constitución política del Estado en nuestro país, menos un grupo de arzobispos miembros de la Iglesia Católica. Bueno, en el caso Golpe de Estado 1, al menos más de 37 personas han sido citadas a declarar esto ante la crisis política del año 2019. Bueno, ahora Luis Fernando Camacho está ya detenido preventivamente en Chonchocoro, la señora, la ex senadora Yanine Áñez también. Ahora, ¿será posible que algún obispo pueda estar también detenido? Pues, hipotéticamente hablando, ¿se podría dar el caso? No le entendí muy bien la última parte, se cortó la comunicación. Sí, le repito. Hipotéticamente hablando, doctor, ¿sería posible que un obispo pueda estar detenido por el caso Golpe de Estado 1? Ningún impedimento al respecto, solamente es el rol de identificación de participación criminal, lo tiene la Fiscalía. Puede ser en el grado de autoría, en el grado de complicidad o de encubrimiento. Entonces, cuando existe una convocatoria al Ministerio Público a cualquier ciudadano, y los arzobispos son igual ciudadanos, comunes y corrientes, solo que miembros de la Iglesia Católica, pues deben responder por su verdad. Y si a partir de sus declaraciones se les genera un nivel de responsabilidad penal al respecto, pues deberán también asumir sus consecuencias. Y si la justicia define por algún caso que no es en este caso están siendo citados como testigos, no están siendo sindicados ni imputados de ningún delito. Pero si es que existiera en un caso hipotético, por supuesto que sí. Ya les he señalado el ejemplo del santuario de la Virgen de Copacabana, aquí en La Paz, en el municipio fronterizo con Perú. De 8 procesados miembros de la iglesia, 2 han sido detenidos preventivos, 2 sacerdotes han ido a la cárcel porque se investigó delitos comunes, de orden común. Entonces, justamente eso es lo que se tiene que prever, ¿no? En términos de garantías jurisdiccionales, están en condición de testigos, no de sindicados ni imputados. Por tanto, en esa condición tienen que ir a decir su verdad ante la justicia ordinaria. Ahora los obispos están señalando que esto es una persecución religiosa. ¿Cómo puede analizar el tema? ¿O es que se están escudando en la religión? El derecho canónico, el derecho eclesiástico no está por encima del derecho positivo, de la justicia ordinaria. Ellos se aplica el derecho canónico en el fuero, en la actividad interna de la iglesia, ¿no? No así respecto a la responsabilidad que tuvieran por un hecho vinculado a la justicia ordinaria. Entonces, independientemente de las apreciaciones, por supuesto que las expresan en su libre derecho de libertad de expresión, pues hay un elemento de formalidad y va a ser la decisión de la Fiscalía si define convocarlos o no convocarlos, y en condición de testigos o no. Ese es un hecho que la Fiscalía definirá justamente para optimizar esta averiguación de la verdad y la reconstrucción de los hechos. Es algo que se investiga de un hecho público.
un delito de orden público, un delito común, y si pueden coadyuvar en la averiguación de la verdad, pues va a ser muy importante esa su participación. No olvidemos, y la Biblia, ¿no? Juan capítulo 8, versículo 32, ¿qué nos dice? La verdad nos hará libres. Y lo que hace la Fiscalía es averiguar la verdad histórica de los hechos de lo que ocurrió en 2019. Y los arzobispos están en la posibilidad importante de coadyuvar a la averiguación de la verdad. Si lo hacen en condición de testigos, bienvenido, pero no pueden omitir, no están por encima de la ley ni la Constitución.